En este video vamos a hablar brevemente sobre el significado del símbolo de la luna, y para ello vamos a seguir los lineamientos que presenta la escritora Elena Blavatsky en su libro La Doctrina Secreta, tomo número 2, llamado Simbolismo Arcaico Universal. Como todo el mundo sabe, la señora Blavatsky era experta en símbolos y fundó la Sociedad Teosófica, que es una sociedad dedicada al estudio comparado de todas las filosofías del mundo, y su función principal es la de dar las claves para la decodificación de los libros simbólicos y sagrados de todas las culturas del mundo. El símbolo de la luna es muy complejo y es muy vasto. Sin embargo, aquí vamos a dar algunas anotaciones que presenta la señora Elena Blavatsky en la sección número 9 de este volumen que ya hemos mencionado, el tomo segundo de la Doctrina Secreta. Dice así la señora Blavatsky, dice: los períodos parturientos y naturales han sido objeto de simbolismos en todo el mundo, y así eran usados por los indos, y se ha visto que fueron claramente expuestos por los antiguos americanos en algunas planchas, en la cruz de Palenque y en otras partes, hallándose de un modo manifiesto en la base de la construcción de las formas del calendario de los mayas de Yucatán, en las de los indos y en las de los asirios y en las de los antiguos babilonios, lo mismo que en las de los egipcios y antiguos hebreos. Los símbolos pues naturales eran siempre el falo y el yoni, o sea, lo masculino y lo femenino. En efecto, las palabras traducidas por los términos generales varón y hembra en el versículo 27 del primer capítulo del Génesis son pues literalmente falo y yoni. La representación de los emblemas fálicos por sí sola únicamente indicaría los miembros genitales del cuerpo humano, mientras que si se tienen en cuenta sus funciones y el desarrollo de las semillas que aquellos producen, se llegaría a la determinación de un método de medidas de tiempo lunar, y por medio de estas medidas se tendrían las medidas del tiempo solar. Agrega la señora Blavatsky que esta es pues la clave fisiológica y antropológica del símbolo de la luna, ya que ella determina todo lo relacionado con los sistemas de reproducción en la Tierra. Por otro lado, ella afirma que los judíos le dan demasiada importancia a esta clave y que han olvidado un poco que la clave que descubre el misterio de la teogonía y evolución de los dioses manvantáricos es más complicada y no tiene nada de fálico, ya que en ella todo es místico y divino. Ella dice que se han olvidado por darle tanta importancia a la clave fisiológica, han minimizado un concepto tan elevado como el del Parabrahman en las ideas primitivas místicas de los cabalistas, que es el Ein Sof, que es un concepto muchísimo más fino de la divinidad y que tiene más importancia que esta clave, que es simplemente la clave más terrenal, la clave más material. En otra parte de esta explicación del símbolo de la luna, dice lo siguiente la señora Blavatsky, que ningún símbolo, ni aun el del sol, fue más complejo en sus múltiples significados que el símbolo lunar. Ella dice: el sexo de la luna, por supuesto, era doble. Para unos era varón, como por ejemplo el rey Soma indo y el Sin caldeo, pero para otras naciones era hembra, las hermosas diosas Diana Luna, Ilitia, Lucina, etc. Entre los tauri se sacrificaban víctimas humanas a Artemisa, que era una forma de la diosa lunar, y los cretenses la llamaban Dictina, los medos y los persas Itis.
Dice, pero ahora nos referiremos principalmente a la más casta y pura de las diosas vírgenes, que es la luna Artemisa. Esta Artemisa, la diosa que presidía la concepción y nacimiento de las criaturas en sus funciones y como triple Hécate, la deidad órfica, el predecesor del dios de los rabinos y de los cabalistas precristianos y su tipo lunar. Esta diosa era el símbolo personificado de los diferentes y sucesivos aspectos presentados por la luna en cada una de sus fases, y esta interpretación era ya la de los estoicos, mientras que los órficos explicaban el epíteto lunar por los tres reinos de la naturaleza sobre los que ella reinaba. Todo el enigma del culto solar y lunar, tal como se señala ahora en las iglesias, depende a la verdad de este antiguo misterio universal de los fenómenos lunares. Las fuerzas correlativas de la reina de la noche, que permanecen latentes para la ciencia moderna, pero que no están en completa actividad para el conocimiento de los adeptos orientales, explican las 1001 imágenes bajo las cuales ha sido representada la luna por los antiguos. También ello muestra cuánto más versados estaban los antiguos en los misterios de la luna que nuestros modernos astrónomos. Todo el panteón de las diosas y dioses lunares, Neftis, Oneit, Proserpina, Melita, Cibeles, Isis, Astarte, Venus y Hécate de un lado, y Apolo, Dionisio, Adonis, Baco, Osiris, Atis, Tamur, etc. del otro, todos muestran en sus nombres y títulos que son hijos y esposos de sus madres, su identidad con la Trinidad cristiana. En todos los sistemas religiosos se hacía a los dioses fundir en una sus funciones de padre, hijo y esposo, y las diosas se fundían igualmente como esposas, madres y hermanas del dios masculino, sintetizando los primeros los atributos humanos en él, Sol, dador de la vida, y fundiendo las últimas todos sus títulos en la gran síntesis conocida como Maya, María, etc., que era un nombre genérico, Maya, que ha llegado a significar madre para los griegos, por derivación obligada de la raíz ma, que es nodriza, y hasta dio su nombre al mes de mayo, que estaba consagrado a todas estas diosas antes de serlo a María. Su origen primitivo, sin embargo, era maya, Durga, traducido por los orientalistas como inaccesible, pero significando en verdad que era lo inalcanzable, en el sentido de ilusión y sin realidad, y como siendo el origen y causa de los hechizos y la personificación de la ilusión. En los ritos religiosos, la luna servía para un doble objeto. Era personificada como una diosa femenina para fines exotéricos, o como un dios varón en las alegorías y símbolos. Y en la filosofía oculta, nuestro satélite era considerado como una potencia sin sexo que debía ser muy bien estudiada porque había que temerla y era peligrosa. Entre los iniciados arios, caldeos, griegos y romanos, Soma, Sin, Artemisa, Soteira, el Apolo hermafrodita, cuyo atributo es la lira y la barbada diana del arco y flecha, Deus Lunus, y especialmente Osiris Lunus y Tot Lunus, eran potencias ocultas en la luna. Pero ya fuera varón o hembra, Tot o Minerva, Soma o Astortet, dice la señora Blavatsky que la luna es el misterio de los misterios ocultos, y más un símbolo del mal que del bien. Por eso había que temerla, y sus 7 fases en la división original esotérica están divididas en 3 fenómenos astronómicos y 4 fases puramente psíquicas. La luna no ha sido siempre reverenciada, según se demuestra en los misterios, en donde la muerte del dios Luna, o sea, las 3 fases de desvanecimiento gradual y final desaparición, estaba alegorizada por la luna en representación del genio del mal, que por el momento triunfa sobre el dios productor de la luz y de la vida,
que era el sol, y era necesaria toda la habilidad y sabiduría de los antiguos hierofantes en magia para convertir en triunfo esta derrota. Por lo tanto, la señora Blavatsky advierta que este símbolo lunar es bastante complejo y hay que estudiarlo con muchísimo cuidado. Más tarde dice, los ritos del culto lunar, además de ser puramente ocultos, estaban basados en el conocimiento de la fisiología, que es una ciencia completamente moderna, y además en la psicología, en las matemáticas sagradas, en la geometría y la metrología, en su verdadera aplicación a símbolos y figuras que no son sino signos en donde se han registrado los hechos naturales y científicos observados. Como se ha dicho, el magnetismo lunar genera la vida, la preserva y la destruya, y la luna encarna el triple poder de la Trimurti, aun cuando no sea reconocido por el profano hasta el presente. Ciertamente, dice la señora Blavatsky, que la causa de la astrología de los primitivos cristianos y más tarde de la católica Iglesia romana, o sea, el culto simbólico del sol y de la luna, es un culto idéntico al de los gnósticos, aunque menos filosófico y puro que el culto del sol de los mazdeístas, y que esto es una consecuencia natural de su nacimiento y de su origen, y que la adopción por la Iglesia latina y muchas otras iglesias de símbolos como el agua, el fuego, el sol, la luna y las estrellas, y muchos otros, son sencillamente la continuación por los primitivos cristianos del antiguo culto de las naciones paganas. Y para terminar, podemos agregar otro párrafo importante donde dice, la luna está íntimamente relacionada en todas las teogonías paganas con el dragón, que era su eterno enemigo. La Virgen o Madonna está representada sobre el Satán mítico, así simbolizado, y yace vencido, impotente bajo sus pies. Dice que esto es así porque la cabeza y la cola del dragón, que en la astronomía oriental representan hasta hoy los nodos ascendente y descendente de la luna, estaban simbolizados en la antigua Grecia por dos serpientes. Hércules las mata en el día de su nacimiento, y lo mismo hace el niño en los brazos de su madre virgen, como se observa en este capítulo.